Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy hemos desarrollado una sesión más del Consejo de Ministros. Entenderán ustedes que lo usual es las reuniones los días miércoles, atendiendo que se cruzaba con las Navidades, es que adelantamos para el día lunes. La agenda, al ser tan amplia, no nos permitió concluirla y se vio por conveniente dar fecha el día de hoy, viernes, para cerrar la agenda de dicho día. No obstante, para cerrar el año se ha previsto desarrollar una última sesión del Consejo de Ministros el día lunes 30 a las 8 de la mañana. El día de hoy, en primera instancia, se han publicado en el Diario Oficial El Peruano dos decretos de urgencia. El decreto de urgencia 038, que está relacionado al ingreso del personal a la administración pública, y es importante enfatizarlo. Si bien esta norma ha sido aprobada la semana pasada, recién se ha hecho pública el día de hoy, dado que existía un acuerdo de por medio de hacer algunas precisiones, las que finalmente plasmadas se ha dispuesto su publicación. Y esto no es más que desarrollar una previsión considerada en la Ley 30.879, Ley General de Presupuesto de 2019, donde se trata de ordenar los ingresos de los trabajadores, especialmente del Decreto Legislativo 276. Y asimismo también se ha publicado el día de hoy el decreto de urgencia 039, que está relacionado al cierre presupuestal 2019-2020. Es decir, unas normas complementarias a la Ley del Presupuesto General de la República ya aprobada por nuestro Gobierno recientemente. Asimismo, en la agenda del día de hoy se han aprobado tres normas, consideramos, muy importantes. La primera, denominada decreto de urgencia, que modifica la Ley de Promoción del Sector Agrario, que promueve y desarrolla las condiciones para el desarrollo agrario. Esta norma, si bien en un primer momento ya fue deliberada, inclusive aprobada en una primera votación en el Congreso de la República, lamentablemente por su cierre no pudo consolidarse o concretizarse. A efecto de ello, el Poder Ejecutivo hizo suya esta propuesta, la que finalmente se está convirtiendo en un decreto de urgencia y que ha sido aprobada. Las consideraciones de orden general obviamente redundan en beneficio de los trabajadores del sector agroexportador, ampliación de la jornada de vacaciones de 15 a 30 días, mejoramiento del ingreso diario por 8 horas de 36.29 a 39.19 por 8 horas. También se amplía la cobertura de lo que son las indemnizaciones y asimismo se considera un incremento de los aportes que se dan a salud del 4 al 6%, con una gradualidad a un incremento hasta el 9% a partir del año 2025. Y también esta norma se amplía en cuanto a su vigencia hasta el año 2031. Un segundo decreto de urgencia está relacionado al fortalecimiento de la salud y vida de los trabajadores. Hace 2 días atrás, a impulso del Ministerio de Trabajo, se promulgó y publicó el Decreto Supremo 020, que establece modificaciones de carácter reglamentario para un mejor desarrollo de las funciones y competencias que tiene como responsabilidad SUNAFIL. Una de ellas acorta el proceso de investigación de 30 días para casos muy urgentes a 10 días, y otro componente importante es que las empresas, al ser inspeccionadas una vez en el año, ya no podía nuevamente acudirse a una nueva inspección. Si se tratara de hechos relevantes, obviamente se está la norma flexibilizando para que se acuda a más de una inspección. Esto está considerado en el Decreto Supremo 020 recientemente promulgado. Sin embargo, el día de hoy se ha acudido a la aprobación de un decreto de urgencia que tiene fuerza y valor vinculante de ley. Lo explicará al detalle en su momento la señora ministra de Trabajo, y esta comprende especialmente en el tema del seguro vida ley, que en principio y a la fecha se establece un mínimo o un récord laboral mínimo de 4 años. Con este decreto de urgencia, al día siguiente de estar laborando, los trabajadores tienen derecho a este beneficio. Asimismo, también se ha dispuesto a través del Ministerio de Economía y Finanzas que se le dé un recurso presupuestal importante para fortalecer las acciones y responsabilidades que tiene SUNAFIL. Un tercer decreto de urgencia está relacionado a las universidades. Es de conocimiento público que el día martes 24, SUNEDU, en ejercicio autónomo de funciones y competencias, determinó
negarle el licenciamiento a la universidad a las peruanas. Y esto ha generado un cúmulo de comentarios y opiniones. En principio, como Gobierno, debemos manifestar nuestro respeto irrestricto a la autonomía de SUNEDU, que viene asumiendo un trabajo bastante objetivo, especializado, para dar mejor calidad en la formación a nuestros estudiantes. A efecto de ello, y la información que es de público conocimiento, aún quedan pendientes 20 universidades privadas y 5 universidades públicas respecto a su licenciamiento. Se han cerrado 31 universidades privadas y una pública, y en las cuales se ven como afectados 165.679 estudiantes universitarios. Y obviamente, al cerrarse o denegarse el licenciamiento de estas universidades, los estudiantes quedan sometidos a un desconcierto. ¿Qué hacer con ellos? Hace menos de una semana, el Ministerio de Educación, a impulso del Ministerio de Educación, se emitió una resolución directoral otorgándoles una beca traslado, o sea, para facilitar que los estudiantes de las universidades a quienes se les ha denegado el licenciamiento puedan acoger o continuar sus estudios en otras universidades. A través del decreto de urgencia aprobado el día de hoy, lo que se está haciendo es una habilitación presupuestal para que las universidades públicas puedan acoger a los estudiantes de las universidades a quienes se hubiera denegado su licenciamiento. Es decir, como Gobierno estamos pendientes del acontecer de estas universidades y especialmente de los jóvenes universitarios. Son estos 3 decretos de urgencia que han sido aprobados el día de hoy. Y me voy a permitir dejar en el uso de la palabra a los señores ministros para que den mayores detalles de los contenidos y alcances de cada una de estas normas. En primera instancia, el ministro de Agricultura, posteriormente la ministra de Educación y finalmente la ministra de Trabajo. Bien, buenas noches. Como bien lo mencionó el señor Premier, esta ley es un decreto de urgencia que modifica la ley 27.360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria. Esta está enfocada y tiene los siguientes alcances. Primero, es una norma que involucra a personas jurídicas que desarrollan cultivos y crianzas. Asimismo, favorece a toda la actividad agrícola, pecuaria, forestal y acuícola, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas agroexportadoras. Asimismo, se enfoca, y aquí precisando, se enfoca en el mejoramiento en restituir derechos laborales a los trabajadores del campo y también a la fecha con esta norma se tiene ya más de 400.000 trabajadores agrarios totalmente formalizados. ¿En qué se fundamenta y cuáles son estas mejoras? Tenemos que ver con el periodo vacacional. La norma actual solamente es de capacidad de cobertura de 15 días. Esta viene siendo ampliada al 30, tan igual como cualquier trabajador de otras actividades, otros sectores. El jornal de hoy en día es 36.29 soles, pasa a 39.19, un incremento del 8%. Recordemos que la población económicamente activa en el sector agrícola o agrario en este caso está alcanzando el 26% ya formalizados. Hablamos también de la indemnización o por despido intempestivo, que pasa de 15 remuneraciones diarias como mínimo a 45 y como máximo de 120 a 360. Y lo que corresponde a salud, hoy día la norma nos dice que son el 4% o la tasa, pasa a 6%, siendo esta progresiva a partir del año 25 en 1% de manera bianual, hasta alcanzar el 9%, que estandariza prácticamente a todos los regímenes que hoy día se encuentran involucrados. Muy buenas noches. Como bien señalaba el Premier, el día de hoy hemos aprobado un decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Educación financiar diversos mecanismos para la incorporación de estudiantes de las universidades con licencia denegada a universidades públicas con licencia otorgada por la SUNEDU. Aquí, ¿dónde está la importancia de este decreto de urgencia? Que es parte, en realidad, yo quisiera explicar un poquito eso de una serie de medidas. Como bien sabemos, todos los peruanos estamos frente a una de las reformas más importantes en la educación, que es apostar por las condiciones básicas de calidad en la educación universitaria. Y hay un trabajo que se está haciendo desde la SUNEDU y definitivamente el implementar una reforma como esta genera una situación de
denegatoria del licenciamiento, genera una situación de incertidumbre de alguna manera entre los estudiantes y las familias. Por un lado, ahí señalarles que una vez que se deniegue el licenciamiento, en realidad la universidad tiene 2 años para un plan de cierre de actividades. Por lo tanto, los estudiantes que están en los últimos años pueden terminar y sus títulos son válidos. Lo que efectivamente, una vez que se deniegue el licenciamiento, no se puede hacer nuevos exámenes de admisión. Entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes que están saliendo de la educación secundaria, por ejemplo, en el caso de ICA, que es la universidad, la única de ICA, que el siguiente año, que es la primera universidad hasta ahora con licencia denegada pública, ¿qué hacemos el año 2020 cuando la única no va a poder hacer examen de admisión? O ahora, por ejemplo, en el caso de la Universidad de las Peruanas en Huamanga, donde la única oferta privada ha sido a las peruanas y efectivamente va a tener que hacer una fusión y ver los mecanismos, porque una vez que se deniegue el licenciamiento, las universidades privadas tienen que buscar los mecanismos con los cuales aseguran la continuidad de los estudios. Y en el caso de las públicas, el Estado, el Ministerio de Educación tiene que asumir esa misma responsabilidad de cómo asegura la continuidad de los estudios de los estudiantes. Entonces, ahí hemos generado 2 mecanismos. Por un lado, la beca traslado, que es una beca, que es una nueva beca, parte de Pronavec, que va a poder acoger a más de 3.000 estudiantes con un financiamiento de 37 millones, que ya está previsto para el siguiente año. Pero por otro lado, también vemos como una oportunidad el que universidades licenciadas públicas, como San Marcos, la UNI, la Universidad de San Agustín, la Universidad Agraria, que tienen la disposición de hacer exámenes descentralizados y llevar una serie de programas a regiones. ¿Cómo hacemos para apoyarlas y poder asegurar esta continuidad? Bueno, para eso hemos aprobado el día de hoy un decreto de urgencia que habilita al Ministerio de Educación poder hacer estas transferencias de recursos para que universidades públicas con licencias, ya con licenciamiento de la SUNEDU, puedan abrir y tener mayor cobertura para poder acoger a más estudiantes. Entonces, es una acción que estamos tomando que complementa el tema de la beca, pero creo que el mensaje es, acá hay una reforma muy importante, que es la reforma universitaria, licenciar a las universidades con condiciones básicas de calidad, y si esta reforma generara alguna situación de interrupción de los estudios o alguna situación de no poder continuar en su localidad los estudios que estaba cursando en una universidad que se le ha denegado el licenciamiento, el Estado asume su responsabilidad. En ningún caso los estudiantes van a ser perjudicados y para ello tienen las becas, tienen este mecanismo de ampliación de cobertura de las universidades públicas y iremos viendo caso por caso. Hasta ahora tenemos una universidad pública con licencia denegada, tenemos 31 universidades privadas que, como bien señalo, ellas son las primeras, de acuerdo a la reglamentación de la SUNEDU, en ver los mecanismos de continuidad de los estudios de sus estudiantes, pero en todos los casos nosotros como Ministerio de Educación, como Gobierno, como Estado, nos hacemos cargo de no perjudicar en ningún caso a los estudiantes y a las familias. Es que este DU fortalece la reforma universitaria y da también, creemos, tranquilidad a las familias y a los estudiantes respecto a su continuidad en la educación superior universitaria. Muy buenas noches. Esta tarde en Consejo de Ministros también hemos discutido un tema fundamental, un tema que tiene que ver con la protección de nuestros trabajadores a nivel nacional. Y por ello se ha aprobado un decreto de urgencia que contempla medidas muy específicas. En primer lugar, para ejercer el principio de autoridad que el Estado le corresponde desplegar para que se cumplan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, instituyendo sanciones más drásticas. No basta ya la imposición de las multas. El día de hoy se ha dispuesto la aprobación como sanción de cierres temporales, allí donde se hayan producido accidentes de trabajo con consecuencias fatales. Creemos que esta es una decisión, un paso adelante para reforzar la capacidad disuasiva que la Inspección de Trabajo tiene que ejercer para aquel empleador que incumpla deliberadamente y responsablemente sus obligaciones y afecte la salud de los trabajadores y trabajadoras del país. Un segundo componente de este decreto de urgencia también marca un hito en el país. Hoy en día, alrededor de 600.000 trabajadores están cubiertos con un seguro
denominado Seguro Vida Ley. Un seguro que solo a partir del 4º año de su contrato de trabajo con una empresa le cubre de la contingencia de la muerte o del accidente laboral con pagos que tienen carácter reparativo para efectos de contrarrestar, si es que cabe el término, la pérdida de su salud o de la vida. Pues bien, ese derecho que está reconocido a los trabajadores a partir del 4º año, con la aprobación de este decreto de urgencia, cubre a todos los trabajadores del sector privado desde el primer día del contrato de trabajo que van a mantener con un empleador. Y por el tercer componente del decreto de urgencia es retirar esa condición que el tipo penal relativo al atentado contra la seguridad y salud de los trabajadores establecía como requisito o condición para la sanción que el establecimiento haya sido previamente notificado por la Autoridad de Inspección de Trabajo a efectos de impulsar la acción penal, allí donde se hubiese producido un accidente de trabajo. Esa condición, ese requisito ha sido modificado. Y por último, ya nuestro Premier lo ha adelantado hace unos minutos, una señal inequívoca del fortalecimiento de nuestro sistema de inspección de trabajo para desarrollar acciones preventivas, pero también para imponer sanciones, pasa por la dotación de recursos. El sector trabajo ha sustentado la necesidad de asignar al sistema de inspección de trabajo 43 millones. 22 millones están garantizados para enero de este año a fin de incidir sobre todo en aquellos campos, en aquellas actividades en donde se acusan más gravemente la ocurrencia de accidentes de trabajo, la afectación a derechos fundamentales y la falta de registro de trabajadores en planilla. Todo esto forma parte de un segundo paquete de normas, normas que inequívocamente nuestro gobierno está adoptando para fortalecer derechos de los trabajadores, de nuestros trabajadores, que son derechos humanos y derechos fundamentales. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.